En el ancestral pueblo de Serafia, cuyas raíces se entrelazan con los misterios de la espiritualidad, se narra con reverencia la antigua leyenda conocida como el Sendero de la Luz. Este relato, transmitido a través de generaciones como una joya sagrada, lleva consigo la esencia misma de la búsqueda espiritual y las enseñanzas de un profeta venerado llamado Aion. Hace eones, cuando los días parecían fundirse con las noches en una danza cósmica, Aion experimentó una revelación divina que transformaría la realidad de Serafia. En el cenit de una meditación profunda, sus sentidos se abrieron a dimensiones más allá de lo perceptible, y en ese éxtasis divino, recibió el mensaje de la luz suprema. Fue entonces cuando Aion, imbuido con la certeza de su misión, emergió para guiar a su comunidad por el sendero de la iluminación espiritual. Este no es solo un cuento, es una odisea espiritual que invita a la reflexión y a la conexión con las lecciones universales que trascienden el tiempo. Cada palabra de Aion resuena como un eco ancestral que nos guía en la búsqueda de significado y propósito. Suscríbete para no perderte ninguna lección. Comparte este viaje con tus seres queridos y déjanos saber en los comentarios cómo estas enseñanzas resuenan en tu corazón. ¿Estás listo para explorar los misterios del ciclo de renovación, el perdón y la redención? Únete a nosotros mientras desentrañamos las capas de esta historia sagrada, descubriendo cómo las lecciones de Serafia pueden iluminar nuestros propios senderos espirituales. Fe en lo invisible, trascendiendo lo tangible. Aion, el visionario profeta de Serafia, inculcó en sus seguidores la profunda convicción de que la auténtica fe va más allá de lo tangible y visible. Enseñó que la esencia divina se encuentra en las sutilezas que escapan a nuestros sentidos físicos, invitando a la comunidad a abrazar lo invisible con el corazón puro. Esta enseñanza no se limita a creer en la existencia de fuerzas superiores, sino a percibir la presencia de lo divino en cada aspecto de la vida. Aion guió a sus seguidores a reconocer la belleza en lo imperceptible, en los susurros del viento que llevan mensajes cósmicos y en la energía que fluye en cada rincón del universo. La fe, según Aion, es un acto de confianza en lo que no se puede ver, pero se puede sentir con una conexión espiritual profunda. Animó a la comunidad a cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma, descubriendo un mundo invisible lleno de significado y propósito. Esta fe trascendente se convirtió en un faro que guió a los seguidores a través de las tormentas de la duda y la incertidumbre. Así, en Serafia, la fe en lo invisible se convirtió en un arte, donde las oraciones eran puentes hacia lo etéreo, y la contemplación silenciosa se convertía en un diálogo íntimo con lo divino. La historia de Aion y su llamado a abrazar lo invisible se erige como un recordatorio eterno de que la espiritualidad va más allá de lo que nuestros ojos pueden captar, y que la fe auténtica es un viaje hacia lo inexplorado del alma. Sabiduría a través de la adversidad, el forjado en las llamas de la vida. Dentro del tapiz narrativo de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la sabiduría adquirida a través de la adversidad resuena como un eco perdurable en los corazones de los habitantes de Serafia. Aion, consciente de que las pruebas son las fraguas donde se moldea el conocimiento profundo, instó a su comunidad a abrazar las tormentas de la vida como maestras indispensables. La historia relata momentos oscuros en los que la comunidad de Serafia se vio confrontada por desafíos aparentemente insuperables. Aion, lejos de esquivar estas pruebas, las abrazó con humildad y determinación, demostrando que la adversidad no es un castigo divino, sino un portal hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del cosmos. A través de parábolas y experiencias personales, Aion guió a sus seguidores hacia la comprensión de que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. En las penumbras de la dificultad, la luz de la sabiduría brilla más intensamente. Así, la historia destaca cómo los momentos de crisis forjaron no solo la resiliencia de la comunidad, sino también la sabiduría que les permitió trascender las limitaciones de lo efímero. En Serafia, aprender de la adversidad se convirtió en una disciplina espiritual.
Aion les enseñó a sus seguidores a no temer a los desafíos, sino a abrazarlos como aliados en el camino hacia la iluminación. La sabiduría, según Aion, no es solo el fruto de la experiencia, sino el néctar que se extrae de las flores espinosas de la vida. Así, la historia de El Sendero de la Luz resuena con la sabiduría tallada en las líneas de los rostros de aquellos que han atravesado el fuego de la adversidad y han emergido como seres transformados y sabios. Comunión con la naturaleza, la danza sagrada de la creación. Dentro del relato sagrado de El Sendero de la Luz, la comunión con la naturaleza se presenta como una sinfonía divina que conecta los corazones de los habitantes de Serafia con el vasto tapiz de la creación. Aion, el profeta visionario, guió a su comunidad hacia un entendimiento profundo de que la naturaleza no era simplemente un escenario para la vida, sino un templo vivo que albergaba la presencia misma de lo divino. La historia se despliega con imágenes poéticas de Serafia, inmersa en la riqueza de su entorno natural. Bosques que susurran secretos antiguos, ríos que llevan consigo la melodía del tiempo y montañas que se erigen como testigos majestuosos de la creación. Aion, a través de sus enseñanzas, condujo a la comunidad a ver la naturaleza como un libro abierto de lecciones espirituales, donde cada hoja y cada criatura contaban una historia sagrada. En la comunión con la naturaleza, Aion destacó la importancia de sentirse parte integral del cosmos. Animó a sus seguidores a escuchar los susurros del viento como mensajes divinos, a observar el ciclo de las estaciones como una danza sagrada y a reconocer en cada criatura una manifestación única de lo divino. En Serafia, las prácticas espirituales se entrelazaban con la naturaleza. Rituales al amanecer para honrar al sol como fuente de vida, peregrinaciones a bosques antiguos como actos de devoción y momentos de meditación junto a arroyos serenos para encontrar paz interior. La historia de El Sendero de la Luz resalta cómo la comunión con la naturaleza no solo nutre el espíritu, sino que también establece un equilibrio armonioso entre la humanidad y el entorno que la sustenta. Así, en Serafia, la naturaleza dejó de ser solo un escenario y se convirtió en el sagrado compañero de viaje en la búsqueda espiritual, un recordatorio constante de la interconexión entre todas las formas de vida y la presencia trascendental que anima la creación. Compasión incondicional, el arte de amar sin límites. En la narrativa sagrada de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la compasión incondicional se erige como un faro resplandeciente que ilumina los corazones de los habitantes de Serafia. Aion, el profeta visionario, guió a su comunidad hacia la comprensión de que la verdadera espiritualidad se expresa a través del arte de amar, sin restricciones ni juicios. La historia se teje con relatos conmovedores de Aion, quien, ante las diversas situaciones de la vida, demostró que la compasión no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que transforma vidas. Aion alentó a sus seguidores a ver a través de los ojos del corazón, a reconocer el sufrimiento ajeno y a responder con compasión, incluso en los momentos más desafiantes. En Serafia, la compasión se convirtió en un pilar fundamental de la comunidad, manifestándose en actos cotidianos de bondad y empatía. La historia relata cómo los habitantes de Serafia aprendieron a tender una mano amiga a aquellos que estaban heridos, a compartir con generosidad y a perdonar con gracia. La compasión incondicional, según Aion, no conoce límites ni fronteras, abrazando a todos los seres sin distinción. Aion enseñó que la compasión trasciende las diferencias y disuelve las barreras que separan a las almas. Los seguidores de Aion aprendieron a cultivar un corazón compasivo incluso hacia aquellos que pudieran parecer distantes o adversarios. Esta enseñanza se convirtió en un recordatorio constante de que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en el servicio desinteresado y en la capacidad de amar incluso en medio de la oscuridad. Así, en Serafia, la compasión incondicional se convirtió en un legado imperecedero que trascendía el tiempo, recordándoles a las generaciones futuras que el amor auténtico es aquel que se ofrece sin reservas, irradiando luz en cada rincón de la existencia.
Humildad ante lo divino. La grandeza en la sencillez. Dentro del relato sagrado de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la humildad ante lo divino se erige como un faro de sabiduría que ilumina la senda espiritual de los habitantes de Serafia. Aion, el profeta cuya conexión con lo divino era innegable, instó a su comunidad a reconocer la grandeza en la sencillez y a acercarse a lo divino con humildad y reverencia. La historia revela cómo Aion, a pesar de ser el guía espiritual de la comunidad, optaba por servir en humildad, lavando los pies de los necesitados y compartiendo momentos de simplicidad con aquellos que buscaban su sabiduría. Aion enseñó que la humildad no era un gesto superficial, sino una disposición del corazón que permitía recibir las bendiciones de lo divino, sin arrogancia ni vanidad. En Serafia, la humildad se convirtió en el cimiento sobre el cual se construía la conexión con lo trascendental. Aion guió a sus seguidores a dejar de lado el orgullo y a reconocer que la verdadera grandeza espiritual reside en la capacidad de aprender, crecer y aceptar la guía divina con gratitud. La enseñanza de la humildad ante lo divino también implicaba reconocer la interconexión de toda la creación. Aion enseñó que, al ser humildes, se abrían a comprender que cada criatura y cada elemento de la naturaleza son portadores de la esencia divina. La humildad, según Aion, era la llave que abría las puertas del entendimiento espiritual y permitía a la comunidad de Serafia acercarse a lo divino con corazones abiertos. Así, en Serafia, la humildad ante lo divino se convirtió en una práctica cotidiana, una expresión de respeto hacia la magnificencia que subyace en la creación. La historia de El Sendero de la Luz resuena con el eco eterno de la lección de Aion, recordándoles a las generaciones futuras que la humildad es la llave que desbloquea la puerta hacia la espiritualidad auténtica. La verdad como guía, navegando los mares inexplorados del conocimiento. Dentro de la narrativa atemporal de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la verdad como guía resplandece como una estrella que orienta a los habitantes de Serafia en su travesía espiritual. Aion, el profeta visionario, instó a su comunidad a abrazar la verdad como un faro que ilumina los caminos intrincados de la existencia, guiándolos a través de los mares inexplorados del conocimiento. La historia desentraña cómo Aion, a través de sus enseñanzas y experiencias personales, condujo a la comunidad hacia una comprensión profunda de que la verdad no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que impulsa el viaje espiritual. Aion alentó a sus seguidores a buscar la verdad no solo en las escrituras sagradas, sino también en la introspección personal, la observación de la naturaleza y la apertura a diversas perspectivas. En Serafia, la búsqueda de la verdad se convirtió en un acto sagrado, un compromiso constante de cuestionar, explorar y descubrir. Aion enseñó que la verdad no siempre se encuentra en las respuestas evidentes, sino a menudo en las preguntas profundas que llevan a la reflexión y al crecimiento espiritual. La historia destaca cómo la verdad no es estática, sino dinámica, evolucionando con el entendimiento y la madurez espiritual. Aion alentó a la comunidad a abrazar la verdad con humildad, reconociendo que es un viaje continuo, una exploración constante de la realidad más allá de las ilusiones. Así, en Serafia, la verdad se convirtió en el timón que guiaba los barcos de las almas inquietas a través de los mares de la existencia. La historia de El Sendero de la Luz resuena con la idea eterna de que la verdad, como guía, no solo revela el camino hacia la iluminación, sino que también transforma la travesía espiritual en un viaje de descubrimiento constante y crecimiento interior. La importancia de la comunidad, tejiendo lazos espirituales. Dentro del tejido espiritual de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la importancia de la comunidad resuena como un himno que une los corazones de los habitantes de Serafia en una red de apoyo y comprensión mutua. Aion, el profeta que comprendió la esencia del compartir espiritual, guió a su comunidad hacia la comprensión de que el viaje hacia la luz
es más significativo cuando se comparte con otros. La historia despliega escenas de la vida cotidiana en Serafia, donde las personas se reunían para celebrar, compartir experiencias espirituales y ofrecer consuelo en tiempos de tribulación. Aion enseñó que la comunidad no era simplemente un grupo de individuos, sino un organismo vivo que crece y se nutre a través de la conexión espiritual compartida. En Serafia, la importancia de la comunidad se expresaba en rituales colectivos, en la práctica de la oración grupal y en el apoyo emocional que la comunidad ofrecía en momentos cruciales. Aion destacó que, al unirse en la búsqueda espiritual, los individuos fortalecían no solo sus propios lazos con lo divino, sino también los lazos que los conectaban unos con otros. La historia subraya cómo la comunidad no solo era un refugio espiritual, sino también un espejo que reflejaba el crecimiento individual y colectivo. Aion enseñó que a través de las interacciones con otros, las almas podían aprender, enseñar y encontrar consuelo en la comprensión compartida. Así, en Serafia, la importancia de la comunidad no solo radicaba en la preservación de las tradiciones espirituales, sino también en la creación de un entorno donde cada individuo podía florecer. La historia de El Sendero de la Luz resuena con la idea perenne de que la comunidad es un faro colectivo que ilumina los senderos individuales, transformando el viaje espiritual en una danza armoniosa de almas unidas. Renuncia a lo material. El desapego como camino hacia la libertad espiritual. Dentro de la trama espiritual de El Sendero de la Luz, la enseñanza de Aion sobre la renuncia a lo material se presenta como una llave que desbloquea las puertas hacia la libertad espiritual. Aion, el visionario que entendió que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, guió a su comunidad hacia el desapego como un camino hacia la plenitud espiritual. La historia se sumerge en la vida cotidiana de Serafia, donde Aion instó a la comunidad a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la posesión material. Enseñó que el desapego no implica necesariamente la falta de posesiones, sino la liberación de la dependencia emocional hacia ellas. Aion destacó cómo el aferrarse a lo material puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual, desviando la atención de lo esencial. En Serafia, la renuncia a lo material no significaba la negación de las necesidades básicas, sino una actitud de compartir y vivir con simplicidad. La comunidad aprendió que al desvincularse de la obsesión por la acumulación, se abrían espacios para valores más profundos: la compasión, la generosidad y la conexión espiritual. Aion también resaltó que el desapego no solo se aplica a la posesión de bienes, sino también a las ideas preconcebidas y apegos emocionales. La historia revela cómo la renuncia a lo material se extendió a un desapego de las cargas emocionales que podrían impedir el avance espiritual, permitiendo que las almas se eleven hacia planos más elevados de conciencia. Así, en Serafia, la renuncia a lo material se convirtió en una disciplina espiritual, una práctica constante de liberación que permitía a la comunidad centrarse en la esencia de la vida. La historia de El Sendero de la Luz resuena con la idea eterna de que al soltar las cadenas de la posesión material, las almas encuentran una libertad que va más allá de lo físico, abriendo puertas hacia una existencia más rica en significado y propósito. Perdón y redención. La alquimia del corazón. En el tapiz sagrado de El Sendero de la Luz, el punto 9 nos sumerge en las profundidades del perdón y la redención, como un río que fluye incesante en el alma de Serafia. Aion, el profeta compasivo, guió a su comunidad hacia la comprensión de que el perdón no solo es un acto de generosidad hacia otros, sino una puerta que se abre hacia la propia redención. La historia revela momentos de desafío y conflicto, en los cuales Aion, con su sabiduría, destacó que la carga del resentimiento es una cadena que ata el espíritu. A través de parábolas y experiencias personales, enseñó que perdonar no significa justificar las acciones que causaron dolor, sino liberar el propio corazón de la carga emocional que impide el crecimiento espiritual. En Serafia, el perdón se convirtió en una práctica sagrada,
un acto consciente de soltar las ataduras del pasado para abrir espacio a la posibilidad de una redención personal y colectiva. Aion predicó que el perdón no es signo de debilidad, sino un acto de coraje que transforma el sufrimiento en oportunidad de crecimiento. Además, la historia destaca cómo el perdón no solo impacta a quienes lo otorgan, sino también a quienes lo reciben. La redención, según Aion, es el proceso alquímico que transforma las heridas en cicatrices, las lecciones en sabiduría y el dolor en comprensión. En un Serafia marcado por la práctica del perdón y la redención, las almas aprendieron que todos, en algún momento, necesitamos ser perdonados y redimidos. La historia resuena con la verdad universal de que el perdón no solo sana las relaciones fracturadas, sino que también libera el potencial de cada individuo para caminar con ligereza y amor. Así, en el sendero espiritual de El Sendero de la Luz, el perdón y la redención se erigen como faros que iluminan el camino hacia la plenitud del ser. Que esta enseñanza resuene en sus corazones, invitándolos a abrazar la alquimia del perdón y que encuentren en la redención un renacer constante hacia la luz interior. El ciclo de renovación, la danza infinita de la transformación. Dentro del manto espiritual de El Sendero de la Luz, este último punto nos sumerge en la profunda comprensión del ciclo de renovación, una danza cósmica que teje la narrativa de Serafia. Aion, el visionario cuya sabiduría abarca las eras, guió a su comunidad hacia la comprensión de que la vida es un constante fluir de ciclos, donde la renovación es un hilo conductor que conecta el pasado, el presente y el futuro. La historia revela cómo Aion, a través de observaciones cuidadosas de la naturaleza y meditaciones profundas, enseñó que todo en la existencia sigue un ciclo de nacimiento, crecimiento, declive y renacimiento. En Serafia, este entendimiento no solo se aplicaba a la naturaleza circundante, sino también a las vidas individuales y a la comunidad en su conjunto. La narrativa destaca que la renovación no es solo un proceso natural, sino también un camino espiritual. Aion instó a sus seguidores a abrazar el cambio, a soltar las viejas formas para dar espacio a lo nuevo. En este proceso de renovación, las almas encuentran la oportunidad de liberarse de cargas pasadas, de crecer en comprensión y de acercarse más a su esencia divina. En Serafia, el ciclo de renovación no solo se interpretaba como una sucesión de estaciones en el calendario, sino como una oportunidad para la evolución constante del alma. Aion guió a la comunidad a ver los momentos de crisis como puntos de quiebre que preceden a la transformación, invitándolos a no temer a los cambios, sino a recibirlos con valentía y sabiduría. La historia resuena con la enseñanza eterna de que en cada declive hay una semilla de renacimiento, y en cada despedida, la promesa de un nuevo encuentro. En este entendimiento del ciclo de renovación, las almas de Serafia aprendieron a apreciar la belleza efímera de cada experiencia, reconociendo que la transformación es el hilo que une cada capítulo de la vida. Así, en el sendero espiritual de El Sendero de la Luz, el ciclo de renovación se presenta como un recordatorio constante de que la vida es una danza eterna, una oportunidad inagotable para crecer, aprender y florecer. Que esta enseñanza resuene en sus corazones, inspirándolos a abrazar el fluir de la vida con gratitud y aceptación. En este continuo ciclo de renovación, que cada amanecer sea una invitación a la transformación y que cada caída sea el preludio de un renacimiento aún más luminoso. En el cierre de El Sendero de la Luz, contemplamos una travesía espiritual que ha dejado profundas huellas en el corazón de Serafia. A través de las enseñanzas de Aion, hemos explorado la fe en lo invisible, la sabiduría en la adversidad, la comunión con la naturaleza, la compasión incondicional, la humildad ante lo divino, la verdad como guía, la importancia de la comunidad y la renuncia a lo material. Esta historia, más que un relato, es un llamado a la reflexión, una invitación a explorar las dimensiones más profundas de la existencia. A través de las lecciones de Aion, hemos descubierto que la espiritualidad no es un destino, sino un viaje continuo de autoexploración y crecimiento.
Hoy, los invitamos a suscribirse y compartir esta narrativa, a que estas enseñanzas resplandezcan en sus vidas y en las de aquellos que toquen con su luz. Cada like y cada compartido son semillas que contribuyen a sembrar la esencia del sendero de la luz en el vasto jardín de la conciencia colectiva. En cada paso de este camino espiritual, recordemos que somos co-creadores de nuestra realidad, capaces de tejer una red de conexiones significativas. Sigamos explorando, aprendiendo y compartiendo, guiados por la luz de la verdad y la compasión. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Que sus corazones sigan iluminados y que encuentren en cada reflexión un faro que guíe sus pasos.